Bien, estamos de vuelta al aire y vamos a ir con la primer columna Primera. del día, que es Ahora sí. Qué un tipo, tema que está relacionado con algo que ya he hablado varias veces, que es la reforma protestante. No es de coyuntura, ¿no? No estaría siendo de coyuntura, igual vamos a hablar de una iglesia que sigue existiendo al día de hoy. Si vos querés que yo te la dibuje, podemos decir que los evangelistas, que son una derivación del protestantismo, Sí, pero bueno, no es Trajeron que al gobierno hoy persona. pasó algo con los evangelistas ni en los últimos días, ¿no? Es algo más, digamos. Que Algo, sepamos. algo debe En haber los pasado. últimos Sí, meses bueno. sí. que sepamos. Bueno, busquen en Google evangelistas noticias y ahí tienen la La respuesta. Pero igual no vamos a hablar de los evangelistas, sino que vamos a hablar de otra rama del protestantismo. Recordemos, el protestantismo es la ruptura de la Iglesia Católica que inicia en 1521 cuando Martín Lutero pega las famosas 95 tesis, que es el primer hilo de Twitter de la historia. Eso, perdón, quería decir, porque yo me acuerdo cuando hice la carrera que dije, 95 tesis, tipo, Claro, haber son escrito la vida. No, son como frases. frases. Es Son un frases hilo de que Twitter, colgó. literalmente. Sí. O sea, pero en el 1521. Claro. Y bueno, genera. No son una- 95 anillados así de Claro. 200 páginas. Con... En formato Eh, APA, no. Entonces, bueno, ahí se genera un cisma en la iglesia con nuevas corrientes del cristianismo, ¿no? Que no reconocen a la iglesia católica, que tienen características comunes que si les interesa pueden buscar. Hicimos una columna sobre la reforma protestante, hicimos otra columna también sobre la reforma radical, que son las partes más radicalizadas de la reforma protestante, que son mis favoritas, donde están los anabaptistas. Y hoy vamos a hablar de otra, que es muy interesante porque es la más política de todas. La más política y a la vez la más la que tiene la historia más telenovelesca de todas. O sea, podemos hacer dos lecturas. Una lectura más política y una lectura más, digamos, de telenovela, que es la más divertida, obviamente. Pero bueno. ¿Hay vamos a farándula? analizar. Muchísima. O sea, farándula de la época. Porque Sí, la bueno. verdad es que los reyes eran Sí. farándula en esa época, Y ¿no? claro. Así que sí. Entonces, yo puse acá como subtítulo del comienzo de esta columna, citando acá a mi compañera historiadora, el culebrón. Empezamos capítulo 1, el culebrón. En el año 1509, Enrique, hijo de Enrique VII, asciende al trono con el nombre de Enrique VIII. Él asciende al trono a la edad de 17 años porque su hermano mayor había muerto. Y acá hay algo importante. Su hermano mayor estaba casado con Catalina de Aragón. ¿Quién era Catalina de Aragón? Mili, ¿sabés quién era Catalina de Aragón? La hija de, me pongo de pie, los reyes católicos. Claro, que era, o sea, era hija de los reyes católicos que ya no gobernaban España, sino que quien gobernaba España, que todavía era Castilla de Aragón realmente, en ese momento era el nieto de los reyes católicos y sobrino de Catalina, Carlos I de España y Carlos V de Alemania. O sea, tenía doble título él. Esto es un dato no menor. Carlos I probablemente era, quizás junto con quien sea el mandamás en China y algún otro lugar más recóndito, pero de Europa seguro que era el tipo más poderoso. Y quizás de la Tierra, porque en breve iba a tener bajo su mando a gran parte del globo. O sea, iba a tener gran parte de América, incluso regiones de otros continentes, ¿no? Que iban a conquistar los españoles y que lo hacían la persona más poderosa del mundo. Y esa era la idea del trono inglés, que si bien era un reino poderoso, ni cerca todavía estaba de la superpotencia que era España en esa época. Entonces ahí había una alianza política. Enrique se casa, es decir, con la viuda de su hermano. ¿Puedo hacer un comentario muy, muy rápido? Sí. Bueno, justamente se rumorea que el hermano de Enrique VIII, no me acuerdo el nombre, que es el príncipe de los Tudor. Enrique 7 y medio. Bueno, se rumorea que murió de sudor inglés, que era una enfermedad que perdón, aquí nuevamente hablando del grupo de WhatsApp privado, era como una enfermedad que había surgido en la época y que mataba a las personas en horas, es decir, se enfermaban, empezaban a tener una sudoración muy pronto y a las horas morían. Y lo curioso es que mayormente los que morían eran varones. Si Así que, tuviésemos bueno. un especialista en enfermedades, en epidemias, quizás podríamos algún día hacer una columna sobre eso. Bien. Gran nombre igual. ¿De qué murió? De sudor De inglés. Bueno, fue digno de sus raíces. Que pone una cancha Em, en un pogo.
Esto que hoy nos puede parecer un poco polémico, de que se case con la viuda de su hermano, realmente no tiene nada de polémico en aquella época. Un poquito sí, ahora vamos a ver por qué, pero no tiene nada de polémico porque los matrimonios entre sectores de la realeza no tenían ningún objetivo amoroso, sino que era una alianza política. Entonces, si la idea era aliarse con España y para eso la figura designada era Catalina de Aragón, y bueno, el que sea el rey se casa con ella. O sea, no tiene, desde el punto de vista político, es totalmente lógico. ¿Qué pasa? Enrique... Perdón, ¿edad de Catalina? Edad de Catalina, sabes que no la sé, pero creo que tenía más o menos la misma edad que él. Ella me parece que tenía 16 años aproximadamente y él debía tener 17. Sí, se casan justo antes de que asuma, así que sí, tenía 16 o 17. Sí. Pero ya era la viuda de su hermano. Claro. Sí, claro. Pero Es porque el impactante hermano la fecha muere en muy que ella joven. fue viuda. O sea, Pero se casaron y se murió. Por esto de que él muere de forma repentina. Se sospecha que murió de sudor inglés. O sea, se casaron al poco tiempo. El hermano, que no me acuerdo el nombre, muere. Entonces tienen que hacer esta vacancia. Y bueno, ahí entiendo que solicitan una bula papal para que se puedan casar ellos porque es la viuda de su hermano. Claro. Enrique era netamente católico, era muy católico. De hecho, en 1521, cuando Martín Lutero sale, digamos, se popularizan sus ideas, él escribe un libro, que obviamente no lo escribió él, criticando muy duro a Martín Lutero, y por ese motivo el Papa León X, que yo lo llamo el Papa que la chocó, le da el título de defensor de la fe. Es decir, era un tipo muy ligado a la Iglesia Católica, casado con, digamos, la tía de Carlos I, que era, digamos, el brazo armado de alguna manera de la Iglesia Católica. O sea, estaba totalmente ligado a la Iglesia Católica. Hasta que llega el culebrón. ¿Por qué? Porque Enrique buscaba tener un hijo varón. Y esto no es menor, porque el padre de Enrique VIII, Enrique VII, es el primer rey de los Tudor. Los Tudor llegan a el gobierno de Inglaterra después de la famosa Guerra de las Rosas. Vieron que esa rosa inglesa une la rosa de York con la rosa de Lancaster, que es la roja y la blanca. De hecho, muchos equipos de fútbol tienen la blanca, otros tienen la roja y la selección tiene las dos combinadas. Entonces, si bien la ley inglesa permitía que haya una mujer en el trono, todavía nunca había ocurrido para ese entonces. Entonces, Enrique realmente no veía con buenos ojos que una mujer sea reina. ¿Y por qué digo esto? Porque Catalina había parido 6 veces, pero todos sus hijos habían fallecido, menos una hija, que era María. Recuerden ese nombre. Pero perdón, Sí. de él. De él, sí. Entonces, él tenía una heredera, pero por una cuestión de la estabilidad política que todavía no estaba sentada después de la Guerra Civil de las Rosas, él creía necesario que sea un varón. Claro, sí, los Plantagenet, que eran la anterior dinastía que estaba gobernando, estaban todo el tiempo al acecho de intentar rajarlo del trono y por esta cuestión patriarcal del periodo no tenían un descendiente varón. El rey, en paralelo, Enrique, era lo que llamaríamos un fiestero, digamos. Y tenía de hecho, dicen que tenía un hijo varón, pero ilegítimo. Entonces, claro, no lo podía poner en el trono y con una mina que era una X. Pero aparece en 1522 una mujer que llega para trabajar como dama de honor de Reina Catalina desde Francia, que va a cambiar la historia de Inglaterra para siempre. Y su nombre era Ana Bolena. Enrique se enamora, y acá dicen que eran pareja de verdad. Después vamos a ver igual cómo trató a su pareja. En teoría eran pareja de verdad y Enrique quería divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. En esta época no existía el divorcio. De hecho, recordemos, en la Argentina el divorcio como parámetro, ¿no? Se aprobó por primera vez en 1954, los fines del peronismo, cuando ya estaba peleado con la Iglesia Católica. Eso, el golpe de Estado contra Perón da marcha atrás y recién se aprueba, creo, en el año 86, durante el gobierno de Alfonsín. O sea, el divorcio no es que estaba
Todavía es, o sea, estamos en el 1522. O sea, Había un hit de aquella época que era Casémonos Casémonos vía vía México. Bueno, por ejemplo, mi abuelo se casó 2 veces vía México, después de la primera vez. ¿Por qué? Porque no se podía, digamos, divorciarse acá. Entonces, lo que decía, entonces vos lo que necesitabas era que una figura eclesiástica, en el caso de un rey, el Papa, te anule el matrimonio. ¿Cuál era el argumento que daba Enrique para que le anulen el matrimonio? Era que Dios había castigado el casamiento. Y no le dejaba tener hijos varones. Y no le dejaba tener hijo varón, ¿por qué? Porque se había casado con la viuda del hermano. Por eso decíamos que un poquito de polémica en la época ya había con esto, que sea la viuda del hermano. Si bien hay cientos de casos, y en los siguientes años, sobre todo en España y en Austria, con la Casa de los Habsburgos, se va a multiplicar, pero por miles esta cosa de casarse, no solo con viudos sino viudos de parientes tuyos, que a su vez esa persona también era pariente tuyo. Les recomiendo ver el árbol genealógico de los Habsburgo. Es de las cosas más graciosas que hay. Bien, entonces el Papa Clemente, que ya era Clemente VII, ya no era León X, en general no había problema con esto. León ya le había rechocado, se había peleado con Lutero, había generado el mayor cisma de la Iglesia Católica de la historia. Y Clemente VII, en general, no había problema con anular un matrimonio, era algo común. Pero justo, ¿qué pasa? ¿Con quién estaba casado Enrique? Con Catalina. Con Catalina, que era la, representante ahí en esta relación diplomática de el reino más importante y que además Carlos, que era su sobrino, no solo habíamos dicho que era rey de España, sino que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que significaba en la práctica que era el brazo armado de la iglesia. Entonces, Carlos no quería saber nada con que se divorcien, porque lo entendía como una afrenta geopolítica, digamos. Entonces Clemente le dice, mirá, flaco, no, perdón, pero no te podemos divorciar. Entonces, Enrique empieza a buscar soluciones a esta cuestión y asesorado primero por Tomás Moro, una figura muy conocida, por eso lo nombro, el escritor de Utopía, que lo va a terminar matando años más tarde, pero después la figura clave va a ser Cromwell, una figura bastante conocida, por lo menos en su nombre. Me acabo de dar cuenta que debería haber puesto la canción de Smiths, la que nombra a Cromwell, pero no me acuerdo ahora cuál es. Se le ocurre que el Parlamento inglés empiece a trabajar en función de cambiar las normativas para que Enrique pueda divorciarse. Entonces, en 1531, el Parlamento inglés, algo que no ocurría en otros países, que existe un Parlamento con poder, si bien el rey siempre tenía poder de veto, declara adivinen quién iba a ser el nuevo jefe de la iglesia. Justo. O sea, bueno, el silencio ese no ayuda. No, El mismo. es que me Henry. quedé pensando Claro, cuántos Enrique. personajes presentó. Claro, acá. Henry. O sea, justo. ¿Cuál de todos ¿Cuál los de culebrones? todos? Tipo, Sí. El José jefe- Antonio Luis o... Supremo de la Iglesia de Inglaterra iba a pasar a ser el rey de Inglaterra. Ojo, esto todavía no era desconocer la figura del Papa. Todavía lo que estaba diciendo es, la Iglesia en Inglaterra la manejo yo. Somos católicos, pero la designación de, sobre todo, los obispos y cardenales, que son los cargos electivos después, la hago yo, sin romper con la Iglesia Católica. Lo que pasa es que el Papa no le cabe ni media a esta y amenaza con expulsarlo de la iglesia, ¿no? Excomulgarlo. Y entonces es ahí cuando en 1534, o sea, poco tiempo después, Enrique toma ahora sí una medida radical que es adherir a la reforma protestante, romper lazos con la Iglesia Católica, o sea, desconocer la autoridad del Papa. Un libro... Y bueno, pero cambió. Ok. Y crear una nueva iglesia puramente inglesa, que con el correr del tiempo se le va a llamar Iglesia Anglicana. Y ahora sí, su obispo, el obispo de Canterbury,
iba, obviamente, que porque era alguien designado por él, a aceptar su divorcio y casamiento con Ana Bolena. Hay que decir que esto también se vio acelerado porque Ana Bolena ya estaba embarazada desde 1533. O sea, ya llevaba algunos meses de embarazada. Ana Bolena, bueno, esto finalmente sucede y Ana Bolena tiene una hija que se llama Isabel. Recuerden ese nombre también. Bien, ¿qué reformas? Y acá hay algo interesante que es lo que lo hace tan político a esto. ¿Qué reformas? Vos recién, Dani, me decías, che, pero él era el defensor de la fe católica. Bueno, la realidad es que todo indica que Enrique seguía siendo católico en su idiosincrasia, pero no políticamente, o sea, no aceptaba el control político del Papa, pero la realidad es que él, si bien él de hecho nunca se dijo protestante, eso digamos está mal, o sea, decir que él fue protestante, sí vamos a ver que algunos de sus sucesores lo fueron, pero... Es un anacronismo operativo, sirve. Claro, pero él de hecho persigue a algunos protestantes, o sea, es como un protestantismo muy moderado, porque de hecho, en concreto, las únicas reformas de tipo protestante que hace él son la traducción de la Biblia al inglés, quitar imágenes de las iglesias, o sea, digamos que no haya imágenes de dibujos de Dios, ni rezo a los santos, etc. Y no muchas más reformas, la verdad. Mantiene la jerarquía eclesiástica, solo que en vez de sometida al Papa a él, bueno, y el otro punto clave, similar a la reforma protestante, es no reconocer la autoridad de la iglesia romana, ¿no? Esa, digamos, sería la clave. Pero bueno, hay muchas también, qué sé yo, existe la iglesia ortodoxa, que tampoco reconoce a Roma y no son protestantes. Pero él es como producto, o sea, él aprovecha ese clima de época de reforma protestante para avanzar con esto que quizás 10 años atrás hubiese sido imposible. Porque esto lo hace, digamos, 13 años después de que Lutero publica sus tesis. Pero sigue el culebrón. Pero porque igual Dios seguía recaliente porque le mandó otra mujer. Otra mujer, claro. Claro, sí. Y acá viene lo interesante, hablando de culebrón. Porque Ana Bolena, 1536, Catalina muere. Igual ya estaba separado de ella. Y ese mismo año, Enrique manda a decapitar a Ana Bolena acusada de infidelidad. ¿Por qué? Porque quería separarse porque seguía sin poder tener un hijo varón. Al día siguiente de la decapitación se casa de vuelta con Juana de Seymour. Yo no quiero opinar sobre las relaciones ajenas, pero si alguien decapita a su pareja y al día siguiente se casa con otra persona, intuyo que ya tenía un amorío con esta persona previamente, sí, ¿no? Y mejor que la persona ya tenga un varón. Digo, por las dudas, no sé. Creo que igual eso también está bueno para hablar de la agencia femenina y de cuánto margen tenías para decirle que no al rey de Inglaterra, como... Que encima era el más pulenta de la iglesia. Claro, también. pero digo, como muchas veces se habla de todas estas cuestiones de Ríos, que era cierto, incluso hay como medio un rumor de que Ana Bolena se la presentan a propósito, aquellos que querían justamente romper con la Iglesia Católica, como que se la presentan e intentan que seduzca a Enrique. Hay un montón de películas de la época que también representan como está la estos serie rumores. de los Tudor, que está buenísima. Hay una también de la reina española, que está buena, que habla sobre Catalina, pero digo, como no había mucho margen para decir, bueno, no, mira, la verdad es que este me parece un psicópata que va matando mujer tras mujer, la verdad es que yo no quiero, no, es como, bueno, el hecho sos de una que... mujer de la corte, el rey te convoca, e incluso, perdón, si te convoca para ser amante, vos no podés decir que no, es el rey. El hecho de que en vez de separarse simplemente la acuse de infidelidad y la decapite, probablemente simplemente para evitar que ella después esté con otros tipos. No se me ocurre otro, o sea, o para eliminarla como agente político, Claro, digamos. porque si ya existía el divorcio. Para él, en la práctica, sí. O sea, no el divorcio, sino la anulación del matrimonio. Juana tuvo por fin el esperado hijo varón, Eduardo, recuerden ese nombre, que ella muere al toque. Muere, digamos, Muere al poco del tiempo. parto. No en el parto, pero al poco tiempo. Espera, hagamos el recuento de nombres. Tenemos María. a María, que puede hacer spoiler, que va a ser Bloody Mary. Pará, boluda.
tenemos a Isabel, Isabel. y tenemos a Eduardo. Eduardo. O sea, Sí. estos son nuestros protagonistas. Enrique se casa ahora otra vez Ya tuviste al varón, deja de hinchar por los cuarta huevos. vez con Ana de Cleves, que ahora es muy interesante porque Ana de Cleves era, primero que era prima de Ana Bolena, o sea, eso ya es raro. No, no es raro para No la es raro, época. pero digo, la había decapitado, estamos hablando de todo esto, fue en el mismo año, ¿no? O sea, y además, ella, digamos, era familiar de algunos príncipes protestantes alemanes. En Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que es como una suerte de confederación de principados, hay una guerra civil que termina con que algunos de esos principados, digamos, se logran que poder ser protestantes, a pesar de que el emperador era Carlos V, ¿no? Entonces, hay un giro acá de la alianza, ¿no? Pasa de una alianza antes con Catalina, o sea, con la Iglesia Católica y con España, y acá pasa con los sectores protestantes de Alemania, que van a empezar a crecer después en otros reinos también. Esto es lo mejor para mí de toda la historia. Enrique, ¿cómo conoció a Ana? ¿A qué, Ana? Ana de Cleves, Ah. su actual esposa, Ah, la su segunda. cuarta esposa. Cuarta esposa, Ah, la segunda cuarta. Ana. Segunda Ana, claro. Claro, su segunda Ana. Antes de conocerla, ella no vivía ahí, la traen, digamos. Le dan, así como quien mira una foto en una aplicación, un retrato de esta Ana. Y dice, boludo, está buenísima. Dice, Le dio like. presentámela porque Claro. está divina, le dice. y cuando llega Ana, ya directamente para casarse, ¿no? Porque así funcionaba. Dice, che, boludo, no. No me trajeron a la del retrato, boludo. ¿A No quién es me como la de la trajeron? foto. Tenía el filtro de la época. Claro, bueno, ¿qué pasa? Ana tenía marcas de viruela en la cara. Algo que ya una vez dijimos que los photoshoperos, que realmente lo hacían a mano, de la Unión Soviética, hacían con Stalin, que también tenía marcas de viruela en la cara. Entonces, la dejó automáticamente. La dejó por otra Catalina. Pero Catalina Howard, que dicen que... pará, no se llegó a casar. O sí se llegó a casar y después Sí, la se dejó casó, por. se casó porque llegó y tenía que casar, ya está todo, ya compramos, ya compramos todo el catering, boludo. O sea, no. Ya estaba el cotillón, el carnaval carioca preparado, no sé. Catalina dicen que un poco como que se vengó del resto de las esposas porque tuvo muchos amantes. Catalina la última. La última, Catalina Howard. El rey Enrique estaba en una situación de obesidad extrema. Y bueno, obviamente el rey cuando se entera manda a matar a varios de los amantes y finalmente la decapita a ella también. Y por último, se casa con una tercera Catalina, que se llama Catalina Parr, que había sido viuda 2 veces ya, y bueno, al poco tiempo ya después fallece. Qué loco que es la tercera y es par. Muy bien. En 1547. Bueno, ¿cómo sigue el tema de la Reforma O Protestante? sea que en 10 años armó un quilombo este tipo. Tremendo. ¿Cómo sigue la Reforma Protestante en Inglaterra? O el anglicanismo, más correctamente. Bueno, ¿quién era el heredero de Enrique? El único hijo varón que había logrado tener, que era Eduardo. ¿No? Porque la ley sálica plantea el varón mayor, no importa ahí si hay mujeres. Si no hay varones, ahí entran las mujeres en discusión. Eduardo, que había sido hijo de Juana de Seymour, o sea, de su tercer matrimonio, asume con 9 años, o sea, tenía un consejo de regencia, ¿no? Cuando vos sos menor, obviamente la edad de la minoría de edad cambia según el país, pero gobierna un consejo de regencia alrededor, que, dado toda la influencia que estaba viendo de algunas figuras intelectuales que estaban alrededor de la corte, logran ahora sí, mediante Eduardo, hacer reformas protestantes y hacer de la iglesia anglicana una iglesia más protestante. Si bien, ojo, sigue teniendo algunas cosas características del catolicismo, como por ejemplo, dijimos que hay jerarquías, o sea, hay un jefe de la iglesia. Eso en las iglesias protestantes no es así. Hay celibato
Eso en las iglesias protestantes tampoco es así. Y algunas otras características. Celibato entre 800 comillas, ¿no? Bueno, celibato de quienes están ordenados, ¿no? De los curas. De nuevo, entre 800 Bueno. Sí, comillas. pero, Sí, pero las la cabeza de la felicitaciones iglesia, eran que en comunes. este caso claramente no. ¿Qué pasa? Eduardo vive solo 7 años. Es decir, que murió a los 16. O sea, todos mueren muy jóvenes. También, bueno, por eso la gente tenía muchos hijos. Y ahí llega quién es la que ahora le toca. María, porque ahora pasa a las mujeres y toca a la La mayor es María. Gracias a la gran compañera que tengo a mi derecha, Milagro, ya sabemos que María es hoy algo que a mí me encanta, que es el Bloody Mary. ¿Y de dónde viene esto? Porque, a ver, María era hija de Catalina, Sí. es decir, que tenía formación católica. Era, digamos, el peso de la sangre de los... No era Habsburgo, pero era familiar de los Habsburgo. Técnicamente era Trastámara ella. Pesaba mucho más, obviamente. Y hasta 1553, es decir, unos... Me mareé ya, pero bueno, no importa. No, perdón. Ella asume en 1553. Y muere en 1558. En esos 5 años, ella hace una violenta persecución contra los católicos, contra los protestantes, perdón. O sea, reinstaura el catolicismo en Inglaterra y persigue a los protestantes. Por eso, de ahí el nombre de Bloody Mary que le dan, María la Sanguinaria, digamos. Se calcula 280 los asesinatos de María. No tuvo hijos y por eso, cuando murió, justamente en 1558, como decía, ahora pasa el trono, sí, a la hija menor de Enrique, o sea, seguimos en la línea sucesoria de Enrique, que va a ser la última reina de los Tudor, Isabel I, que no solo es probablemente la reina más famosa de la historia de Inglaterra, Sí. O sea, para acomodar la imagen, es la que es muy, muy blanca, que tiene el pelo rojo. y se el les viene a la famoso mente collar isabelino. Que fue reina, aparte se ve que el nombre Isabel trae longevidad, porque fue reina más de 40 años, digamos. Creo que fue la segunda más larga después de Después Isabel de II. sí. No. Alguna vez lo busqué. O sea, de Inglaterra sí, pero del mundo... Por eso hablo de de Inglaterra. Inglaterra sí. Del mundo había algunos más. Una vez lo habíamos hablado. Muy buena peli también la de Isabel. Protagonizada por Kate Blanchett, muy Sí. buena. Después hay una que está muy buena, que está protagonizada por Margot Robbie y Saoirse Ronan, que se llama Las dos reinas. Sí, Recomiendo. esa está muy buena. Isabel, bueno, retoma entonces la tradición protestante, o sea, la iglesia anglicana, que de vuelta, llamarla protestante es un poco dudoso, si bien en esta época ya es mucho más protestante que en la época de Enrique. Y bueno, entonces ella asume como gobernadora de la iglesia anglicana, perdón. Es interesante que Isabel nunca se casó, porque gran parte de su capital político estaba supuestamente en su virginidad, digamos. Pero que había como una suerte de paralelismo entre su virginidad, primero porque quizás la figura de ella se podría ver opacada por la de su rey consorte, y también por una cuestión de como que Inglaterra en esa época crece mucho políticamente, entonces como la incapacidad de invadir Inglaterra. Como que si ella es la representación de Inglaterra, había algo como de mostrarla como, digamos, impenetrable. Literalmente. Pensé que iba a usar una metáfora. Es que... Lo literal- es, esto, lo es. Me quedé esperando la metáfora y fue como un perturbador. es que esto, efectivamente, digamos, se planteaba así en la época, digamos. También, o sea, porque si tenía un hijo varón, probablemente lo que hicieran era complotar para intentar Matarla o correrla. Sí, a o sea, ella. correrla a ella, que su hijo terminara siendo. Y antes de terminar esta historia, porque bueno, ahí con Isabel, finalmente, bueno, podríamos decir que la iglesia anglicana queda establecida firmemente, iglesia que sigue existiendo hasta el día de hoy, motivo por el cual, si bien, por ejemplo, en Estados Unidos no son anglicanos, porque no responden a la figura política del rey de Inglaterra, pero sí son protestantes, ¿no? Por la injerencia inglesa. Quería traer un curiosidato. A ver. En 1554,
cuando María era reina, Sí. María se casa con Felipe de España, que en ese momento era hijo todavía de Carlos I y en el futuro iba a ser Felipe II. Posiblemente el rey más importante de la historia de España, Felipe II. Eso, en esa época, en 1554, en la actual parte del actual territorio argentino ya era parte de la colonia, perdón, de la corona española. Sí. Y en ese momento, en la Argentina, en el virreinato del Perú todavía era, se funda una ciudad que al día de hoy es la segunda ciudad más antigua de todo el territorio argentino, después de la ciudad de Santiago del Estero, que es la ciudad de Londres, en conmemoración al casamiento entre Felipe y la reina María. No sabía que por era en eso conmemoración a Londres es se llama Londres, porque es como todos dicen, porque hay un Londres en Catamarca, Catamarca, que encima claro. es la segunda ciudad más antigua de todos, o sea, es rarísimo. Bueno, ese era el curiosidad que para mí es espectacular. Y demuestra que todo tiene que ver con todo. Está muy bien. Me gustó. No sabía que era por ese casamiento, el Londres de Catamarca. Yo fui a Londres y hay un cartel gigante que lo explica. Al Londres de Catamarca. Sí, al otro no fui. Es como la peli París, Texas, pero no, Claro. Londres, Catamarca. Londres, Catamarca. ¿Y qué tema elegiste para irnos Bueno, acá? obviamente, ya que estamos hablando de la corona británica, elegí un tema de Queen, si bien ahora hay un King, y puse mi tema favorito de Queen, que es Death on Two Legs. Perfecto.